sin sueño, muy buenas noches, bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saludamos como cada viernes desde Nueva Alianza Radio, desde donde justamente lo anunciamos en este programa de cierre para este viernes 31 de enero. Y tenemos en esta ocasión, te saluda tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea, y también tenemos, aparte de que tenemos la presencia de Andrés, que es pues compañero de conducción, como ustedes saben, los viernes del programa de cierre. Tenemos también otros invitados y conocen también algunos que sintonizan a Nueva Alianza Radio, a Rocío Hernández. Hola, que es conductora de Agua Viva. ¿Cómo está, Rocío? Buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, bendecida. Muy agradecidos de tenerte por acá. Y tenemos también al profesor José Eloy Torres Monreal. ¿Cómo está, profesor Eloy? Buenas noches, gracias Juan Manuel por la invitación. Y bien, en esta ocasión tuvimos el fórum necesario para tener el formato de café filosófico que ya en algunas ocasiones habíamos tenido la oportunidad de presentar en este programa de cierre. Y bien, si es la primera vez que tú estás con nosotros, pues te recordamos que estamos emulando la práctica de la persona que va a trabajar y que regresa de la oficina, y en ese transcurso, para el tráfico agarrarlo de forma más ligera, comparte con algunos amigos. Y nosotros esta práctica la queremos cristianizar a través de compartir una reflexión. Por eso es que tenemos también una intro donde pues les explicamos más o menos cómo es que iniciamos y cómo es la dinámica del resto de los programas. Entonces, por eso tenemos una introducción donde manejamos pues algunos signos de los tiempos que tienen que ver con el encuadre del día, el santoral naturalmente, y presentamos la pregunta base, las preguntas que estuvimos trabajando en la semana, y después tenemos dos bloques de reflexión que nos apoya Andrés para desarrollar ir conduciendo, y tenemos ya al final un bloque donde concluimos. Y entonces, por ejemplo, tenemos que efemérides que nos remontan al 31 de enero, un día como hoy, pero de 314, el Papa Silvestre I sucede a Melquiades. También tenemos que Francia cede el reino de Nápoles a la corona de Aragón en 1504. El conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados son los primeros europeos en avistar las cataratas de Iguazú, que de hecho vienen siendo frontera de Brasil y Argentina. Un día como hoy, pero de 1542, también tenemos a Guy Fawkes, que es ejecutado en 1606, a propósito de que se mencionaba por ahí en algunas fechas anteriores que había sido quien había encabezado la conspiración de la pólvora en Inglaterra, un movimiento que se da a raíz de la persecución de católicos que hay por parte de la corona inglesa. Nace Franz Schubert, que es el autor del Ave María, 1797. También Ludwig van Beethoven concluye su tercera sinfonía en 1804. Se crea el Estado Libre de Tabasco en 1824. A propósito de una referencia que los mexicanos entendemos. Fallece el obispo Charles Spurgeon en 1892. Y también hay un terremoto de 8.8 grados en Colombia, con tsunamis que se generan de 5 metros de altura y que de hecho llegan hasta Japón. Esta tragedia ocurrió en 1906, a inicios del siglo pasado. La batalla de Bolimov, PGM, en la Primera Guerra Mundial, 1915. Tenemos también que los países aliados se reúnen en San Petersburgo o Petrogrado en 1917, también en el marco de la Primera Guerra. El gobierno soviético exilia a León Trotsky para el año 1929. Saben también los mexicanos que es una persona que jugó un papel, quiera que no, en la política mexicana para aquel entonces, y que de hecho es en el marco del Maximato, un periodo que sabemos que es contemporáneo de una persecución también que hubo, que fue la Guerra Cristera. También una victoria soviética en Stalingrado en el 1943, ya en la Segunda Guerra. El Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula del Vaticano en 1949. Se introducen 1133 enmiendas al anteproyecto de constitución, y el PSOE en España mantiene su oposición a la monarquía en 1978. Algo que de hecho podemos vislumbrar que tiene que ver con el
la actual administración en España. Y tenemos los viajes pastorales de San Juan Pablo II a Ecuador en 1985 y a la India en 1986. También un día como hoy, pero de 1987, nace la fundadora de Femen, Oksana Shachko, que sabemos que fallece aproximadamente el año pasado o el antepasado, no recuerdo bien, pero que es una de las figuras del feminismo radical. De alguna forma son de las personas que impactan de una manera o de otra nuestro mundo. Se abre también el primer McDonald's en Rusia en 1990. Tenemos también el término de una era y el comienzo de otra. Termina la redacción de la Constitución de la Ciudad de México en el 2017 y el santoral del día de hoy. Hoy celebramos a San Juan Bosco, que es fundador de la Congregación de los Salesianos. Así como hace 8 días también celebrábamos a San Francisco de Sales, que es quien le inspira esta obra, pues a este pequeño pastor que después se convierte en un sacerdote que de alguna manera acoge a los jóvenes y a los niños de su tiempo en el marco de la Revolución Industrial y tiene pues esa vocación que le caracteriza con esa primera generación. Se puede decir que es uno de los vestigios de la doctrina social. Hablaremos quizá un poco de esto en la medida que nos dé tiempo durante la reflexión. Y pues algo que vemos, bueno, también queremos aprovechar para mandar entonces también un cordial saludo para toda la comunidad salesiana de habla hispana que nos está escuchando y a los que no también. Sí, un saludo a todos los alumnos, exalumnos, profesores, administrativos, hermanos salesianos de Don Bosco, salesianas de Don Bosco, que el día de hoy pues estamos festejando eso. Digo, yo también en lo personal soy exalumno salesiano, entonces saludos por ahí a todos. Y tenemos que también el día de hoy, pero un día como hoy, pero de 1673, nace San Luis María Griñón de Montfort, que es uno de los santos que nos acerca más a la auténtica devoción mariana, dado que de hecho él es referente, que es rescatado posteriormente por el Papa San Juan Pablo II. Un día como hoy, pero de 1673. Y la dinámica, ahora sí el momento esperado, decimos partimos de una pregunta y como bien habíamos dicho, retomamos las de la semana. La pregunta base era, ¿se puede mandar el amor? El contexto de la pregunta es Deus Caritas Est, encíclica del Papa Benedicto XVI, en el numeral 16. Y preguntas complementarias. ¿No se supone que el amor es un acto de libertad? ¿Es correcto que el amor enfrente al amor? ¿Por qué hemos ido formando un criterio tan degradado sobre el amor? ¿Cuáles son los principales valores a descubrir en los que debiera basarse el amor perfecto? ¿En qué forma y medida se puede construir una civilización del amor? ¿Cómo desarrollarnos en los valores que nos permiten vivir un amor auténtico? ¿Y cómo se relaciona el amor con el lenguaje del cuerpo? Ya se trataba algo de lo que es esa dimensión de la pareja del amor y que tiene que ver de alguna forma con las otras dimensiones. Tenemos pues todo un mes para poder discernirlo en diferentes vertientes y aspectos. Y en esta noche lo que alcancemos a reflexionar. Entonces, ¿les parece si ponemos la reflexión en manos de Dios? Pues decimos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ti, querido amigo espectador o espectadora, que ya nos sintonizas desde hace algún tiempo, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna respuesta, es momento de dejarla en los comentarios para pasar a la pausa que nos va a dar inicio a este bloque introductorio que nos va a conducir a Andrés. Entonces, prepárate tu café y esperamos.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Pues bueno, entonces ahora sí vamos a ceder el tiempo a Andrés, que se va a encargar de ayudarnos a guiar la reflexión. Entonces, pues te esperamos. Bueno, pues no me esperes más. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Hoy Es de bendito- noche y ya llegué. Hoy bendito sea Ay, el lo Señor, que llegué es una temprano. publicidad que no debo. Programa de televisión que no. Bueno, Nos toca. envío un saludo a todos ustedes. Envío muchísimas bendiciones a todos aquellos que estén en este momento compartiendo, porque creo que esa es la parte más importante del día de hoy, que podamos compartir. Por eso hemos tenido el gusto de tener estos invitados el día de hoy. Así que por favor, agradecemos todos sus comentarios, queremos escuchar su voz, queremos escuchar su palabra. Y bueno, sin más, le decía a Juan Manuel que para el día de hoy creo que las preguntas que él ha manejado desde un principio se me han hecho más que adecuadas. Lo único que necesitan es un poco de estructuración, así que no, nada más estructuración, orden, solamente hay que ordenarlas. Bueno, le faltaba por ahí una... No te creas. No se crea. Básicamente nada más es tratar de darles un orden. Esperemos que el orden les guste. Si se perdieron las preguntas, no se preocupen. El día de hoy vamos a tener oportunidad de empezar a profundizarlas. Y pues para eso tenemos a nuestros invitados. Para nuestros hermanos que están el día de hoy sintonizándonos por primera ocasión, le recordamos de manera muy breve la dinámica de un café filosófico, a diferencia de lo que hacemos normalmente en After Office, que es discutir entre nosotros. Agradeceremos mucho que tengan a la mano una hojita, que tengan un papel, que nos acompañen en esta discusión, en esta reflexión. Y si se enojan mucho, pues que no apaguen la cámara. No se desconecten. No se desconecten, por favor, y nos envíen sus comentarios para tratar de encontrar una refutación razonable. O si lo que quieren es descansar, ya después vuelven a ver el enlace, ya repasándolo, ya con la cabeza más fría. Pero de hecho la idea de llevarnos preguntas es para trabajar nuestro interior. Entonces, ustedes tranquilos. Si ustedes no están familiarizados con el problema de la filosofía, no se preocupen, que es algo de lo que nos han platicado normalmente todos nuestros invitados. Les recordamos de manera muy breve que un café filosófico, aparte de tener café o bien otra bebida, lo que necesitamos es la mejor disposición de ponernos a reflexionar. Así que creo yo que la primera pregunta es más que obvia. ¿Por qué amar es un acto de libertad? ¿Por qué amar es una? Si me está viendo a mí, supongo que... Adelante, si quieres. Lo que pasa es que estás enfrente, pero si tú quieres tomar la batuta, te escuchamos. ¿Por qué amar es un acto de libertad? Porque el amor no se puede imponer. El amor, aunque es un mandato, escucha Israel, Shema Israel, se me fue la verdad, ¿sí? Shema Israel, escucha Israel, es un mandato, pero exige una respuesta en total libertad. Y de la manera que nuestro Señor nos habla y nos pide una respuesta, haciendo uso de esa libertad que Él nos ha dado, también lo vivimos en el día a día. Nadie nos impone amar. Elegimos o no amar. Y creo que de una manera tan sencilla podemos dar respuesta, ¿no?, a esa necesidad de amar en total libertad. Sin que nadie me lo imponga, no pueden. No pueden entrar en mi corazón, no pueden entrar en mi alma, nadie. Simplemente si yo le doy acceso, si yo lo permito, si yo deseo amar, es que entonces habrá ese amor. Muy bien, fíjate que este sentido del mandato es un tema crucial en este apartado de esta encíclica. Para los que aún no la han leído, les sugiero ampliamente que la lean, porque es una discusión que el propio Benedicto empieza a plantear. Si amar es un acto de libertad, ¿por qué decimos que Dios envió a su Hijo? Bueno, yo pienso que si hablamos de yo pienso que la libertad, yo no soy filósofo, pero podemos filosofar. No te preocupes. Pero lo que sí creo es que el ser humano, esa es una de sus grandes cualidades, ¿no? Es la libertad, la voluntad, la inteligencia. Y esa es una cualidad esencial en el ser humano, ¿no? La libertad.
cosa que no lo vemos, o al menos no lo observamos en el mismo grado en otros seres animales, ¿verdad? Y bueno, si nos referimos al punto de vista teológico, al punto de vista religioso, pues decimos, para nosotros los creyentes, Dios es el sumo bien, la suma bondad, el que condensa toda pues todo el ser en el universo, ¿verdad? Por llamarlo así. Entonces yo pienso que Él es el primer ser más libre, ¿no? Sabemos que en Dios existe la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son una comunidad de amor. Entonces ellos, en esa esencia que es Dios, pues en ese diálogo, ¿verdad? Pues yo creo que cuando el Padre elige enviar al Hijo, y el Hijo pues acepta, ¿no? Como personas independientes. Sí, Si lo vemos en contexto. sí, esa es inclusive la propia reflexión a la que lleva Benedicto, ¿no? De que Dios nunca en ningún momento, bueno, el Dios Padre en ningún momento le dice, vas porque te toca ir a ti, sino que es una consulta a la cual Jesucristo efectivamente elige y elige libremente. Una decisión Entonces, trinitaria, por así decirlo. sí, sí, curiosamente hoy estaba acordándome mucho de Juan porque su muro principal de Facebook tiene una palabra. Si quieren agregarme Si también. quieren agregarlo y enterarse Ok. y ver la palabra. ¿Cuál es la palabra, Juan Manuel? ¿No la puedes compartir? La palabra, pues a ver, recuérdame de qué publicación estamos La hablando. palabra que tú tienes por excelencia, casi entrando a tu La muro de palabra Facebook. por excelencia, la de la portada. La de la portada. Ok, oikos, y no nos digo a propósito también de lo que tuve yo la vocación de estudiar en su momento como carrera base. Sí, porque a mí algo que me llamó mucho la atención una vez que lo llegué a leer es un concepto teológico que es la economía de la salvación. Yo decía, caray, pues eso qué tiene que ver, o sea, es intercambios también de qué o cómo o producir, qué sería, digo, yo lo asocié en cuanto a la dimensión humana de lo que es. Y después, haciendo pues sí, estudio, preparándome y todo eso, pues me di cuenta de la raíz de la palabra, que viene siendo pues todo lo que es ministración, distribución. Se traduce etimológicamente como la regla de la casa, ¿no? Entonces, hablamos de una casa que viene siendo un recinto común, y pues este recinto en este caso vendría siendo pues esta primera comunidad que vendría a ser la Trinidad, y esa comunidad a la cual nos llama y nos invita también el Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Y es la forma en la que en la carta a los Efesios, me parece que es el capítulo 2, ¿verdad? Sí, no recuerdo Sí, bien, no pero Juan, que será hace unos 2 años, empezó a estar picadísimo con este tema, por eso lo tengo terriblemente presente. Que me dijo, oye, no seas malito, ayúdame a buscar los numerales en griego, porque es que tengo la duda si de verdad, o sea, el término es economía. Le digo, a ver, espérame, déjame checar, por ahí hay algunos diccionarios trilingües y nos saca de problemas. Y efectivamente los diccionarios trilingües usan el término oikoinos, o sea, hace economía. Y es una cuestión bastante interesante, inclusive. Si ustedes en algún momento empiezan a estudiar directamente la teología trinitaria, se encontrarán que prácticamente también el propio San Agustín empieza a hablar de la economía trinitaria. Y eso se los comentaba porque el día de hoy, en un curso en Escalerillas, estábamos hablando precisamente del sentido de la persona de Dios. Para quienes nos ven desde otros lugares, la hermana República de Escalerillas es una zona conurbada. Ah, sí. ¿Verdad? Aquí hacemos Conurbado, sí. Exactamente, entonces estábamos haciendo esta reflexión y les decía, básicamente por eso San Agustín lo resume en una economía, es decir, en un nicho común que tienen las 3 personas y esas 3 personas se conjeturan en lo que nosotros conocemos como Dios. Claro, y de hecho, pues la traducción bíblica a veces es algo parcial, ya en comparación con algún término que ya vienen utilizando los teólogos. En este caso, la referencia por excelencia es el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos pendientes con lo que es el numeral. Mientras tanto, aquí les comparto la parte que veíamos de la carta a los Efesios. Es el capítulo 3, versos del 1 en adelante. Voy a leer unos pocos. Dice, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los gentiles, si es que conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho de ustedes, como me fue comunicada por una revelación, el conocimiento del misterio
tal como brevemente acabo de exponerles. Y creo que voy a brincarme algunos versículos para... A mí, el menor de todos los santos, y a partir del versículo 8, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Esta es palabra de Dios. Sea Se la alabamos, voz. Señor. Bueno, entonces les recordamos en todo caso que por favor tengan sus preguntas y, más importante, vayan haciendo sus acciones. Entonces podríamos concluir en este momento al menos que, pese a que es un mandato de Dios, este mandato se asume con libertad y por voluntad. Estaba recordando de manera muy específica, creo que la frase que les dan los sacerdotes a los formadores de los seminaristas, y nos decía, creo que el padre Benjamín, un saludo al padre Benjamín, por si llega a ver esta publicación, y si no es el padre Benjamín, pues me caen las orejas. Decía que... Créditos a quien corresponda. Créditos a quien corresponda. Nos decía de manera muy interesante que aquí hay hombres libres dispuestos a asumir el plan de Dios, que no podemos olvidar eso, que todos son hombres libres que han decidido asumir, es decir, igual, han sido llamados, han sido escogidos, han sido elegidos, pero aún así ellos por libertad han decidido estar aquí, empezando a entregar sus vidas, y vaya que a veces les entrega. Un saludo a todos los muchachos que, por cierto, esta semana han estado bastante fatigados porque han tenido bastante que hacer. Pero bueno, Poniéndonos en contexto, los muchachos son... los seminaristas. Exacto, es que Seminario de Sano. Andrés es también profesor del Seminario Guadalupano Josefino, aquí en la diócesis de San Luis Potosí. Bueno, bajo el criterio de que el amor tiene que ser forzosamente un acto de libertad, seguiremos con la pregunta siguiente. ¿Por qué hemos formado un criterio tan degradado sobre el amor? ¿Qué? Sí, si para amar se tiene que ser libremente, ¿por qué se ha deteriorado este concepto de amor? Bueno, pues hasta aquí, querido amigo o espectador. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Es momento de dejar tus inquietudes en los comentarios correspondientes para poder darle vida y dinamismo a esta reflexión, que, como tú sabes, la hacemos todos, y de ahí pasamos al siguiente bloque en lo que asimilamos todo lo que hemos reflexionado. Hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Hermano o hermana en Cristo, ¿sabes qué? Jesús te ama y te lo anunciamos desde aquí, desde San Luis Potosí. Jesús te ama y te lo anunciamos desde Nueva Alianza Radio y para Católico Defiende tu Fe. Esta comunidad que ha crecido en línea, más allá de el 1,000,000 de seguidores, vamos hacia el 1,200,000 y más, y contar. Y bien, esto pues sea más que otra cosa para gloria de Dios, y sobre todo en la sinergia y armonía que se tiene, pues sobre todo en Alianza, en esta ocasión, pues también por el lado de nosotros, con este proyecto que también tenemos gracias a la comunidad Nueva Alianza aquí en San Luis Potosí,
y que es esta asociación de fieles que a nivel nacional nos invita a vivir con el carisma y la espiritualidad de la renovación carismática, pues una renovación de la iglesia misma en cuanto a la vivencia, en cuanto al retorno de esa primera vivencia que se tenía en algún momento, dado que pues se necesita volver a los orígenes de lo que fue la iglesia en su momento y de que se vaya renovando día con día, que vaya teniendo y recobrando esa esencia que nos va a ayudar a que se pueda seguir manteniendo viva esa promesa del retorno de Cristo y siga presente en cada uno de nosotros en el diario caminar de la misma, aquí en este mundo donde estamos llamados a peregrinar. Entonces, te recordamos, es el primer momento en el que nos sintonizas, que estamos reflexionando en torno a la pregunta sobre si se puede mandar el amor. Contexto de la pregunta, la encíclica Deus Caritas Est, el numeral 16, encíclica que fue la primera del Papa Benedicto XVI, proclamada el primer año de su pontificado en 2005, el día de Navidad, nada menos que cuando nace quien es el amor encarnado. Y pues vamos a retomar entonces esta parte de la reflexión que veíamos con Andrés. Entonces, la pregunta en la que nos habíamos quedado era: ¿por qué hemos formado un criterio tan degradado sobre el amor? Esto después de que hemos considerado que el primer axioma para amar es la libertad. ¿Quién dice yo? Pues yo creo que precisamente hemos cambiado la libertad por el libertinaje y hemos caído en el egoísmo, en el amor eros, que busca satisfacerse primero a sí mismo antes de amar a los demás. Precisamente el Papa Benedicto XVI en esta encíclica nos hace una narración o una introducción a lo que vivían el pueblo griego, de cómo habían caído en esta, ¿cómo le puedo decir?, denigrar la imagen de la divinidad a tal grado de que llevaban mujeres a tener relaciones ahí en los templos porque era una manera de ellos de acercarse a la propia divinidad. Entonces modificaron el pensamiento, se dejaron llevar por el pensamiento, por la pasión, y es lo que nos sucede el día de hoy a muchas personas. Bueno, vamos a decir que a nosotros no nos sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viviendo otro estilo de vida, bendito sea Dios, por gracia del Señor. Pero es lo que el mundo nos ofrece, es lo que el mundo nos ofrece, el dejarte llevar por lo que tu mente quiere, porque tú eres muy inteligente, porque eres una persona con mucha sabiduría y tú sabes elegir mejor. Y esto me remite al primer pecado de la humanidad, al pecado de querer ser mi propio Dios, que me lleva a tomar la libertad de manera equivocada, a elegir de manera equivocada, y yo creo que entonces empezamos a amar erróneamente. Amo primero el desear ser mi propio Dios, y yo decido lo que es mejor, y hago a un lado lo que Dios quiere para mí. Es lo que yo creo. Y de hecho, fíjate que ya que lo mencionas, Rocío, es una dimensión antropológica de la religión para aquel entonces pagana de los griegos, y que se replica aun cuando ya el contexto es de que hay una cultura occidental fuertemente y en esencia cristianizada, por eso ya no se ve, digamos, en cuestiones de cultos, y sin embargo, lo seguimos viendo en la cultura, ¿no? Tenemos pues algunas corrientes que se fueron desarrollando cada vez más, o sea, a propósito de esta persona que vemos que nace en 1987, el 31 de enero, pues en sí lo que es el feminismo tiene en sus orígenes seculares y propiamente ajenos y hasta contrarios en muchos aspectos pues a la fe cristiana, no tanto porque viene siendo malos en sí, porque están en contra de la persona. Sabemos que sí, definitivamente todo lo que directamente sea la cuestión de la apostasía y algunas otras prácticas que vemos en estos colectivos son de alguna forma
pues algo evidentemente incompatible y antagónico con la fe. Y sin embargo, la principal preocupación de que algo sea opuesto a la propuesta de la Iglesia es que sea un atentado contra la persona misma. Y vemos precisamente que hay ideologías detrás de esto, y aquí podríamos acordarnos, por ejemplo, de una Simone de Beauvoir. Creo que no se me da mucho el francés, pero es una persona que desarrolla un libro que se conoce como El segundo sexo en su momento, y habla de que una mujer no nace, sino que se hace. Es prácticamente el materializar lo que es la dimensión sexual de la persona hacia algo meramente material, y que es tan de nosotros que podemos renunciar a él. De ahí que mucha gente con esto de la ideología de género diga, bueno, pues es que yo rechazo mi sexo biológico y yo me considero, si soy hombre me considero mujer, y puedo ser, por ejemplo, el día de hoy soy Juan y en la noche ya soy Juan, ¿no? Y de ahí en adelante, pero hablemos de que aquí hay una transgresión hacia la propia identidad por eso mismo, porque estoy rechazando ese regalo de la creación, donde, a propósito de lo que menciona la encíclica, para que haya un eros realmente equilibrado, pues debe de haber esa comunión entre nuestro cuerpo y nuestra alma, misma que nos ayuda a que haya pues una afectividad sana, una afectividad que nos ayude a desarrollarnos en el amor, a crecer como personas y a poder tener relaciones sanas. Esa sería la cuestión, y pues no sé si haya algo más. Yo me pongo a pensar, si lo vemos desde el punto de vista simplemente antropológico, o sea, no puedes evadirte de la realidad. ¿A qué me refiero? A que tú naces en una situación biológica real, o sea, con un sexo definido que no elegiste, ¿cierto? Nadie, de hecho nadie de nosotros eligió nacer, pero esa realidad es una realidad objetiva, y esa misma realidad, ahora sí como dicen por ahí, lo que ves es lo que hay. Y entonces yo considero, ¿verdad?, que una sana antropología debe considerar esto, esa unidad en el ser humano, es decir, cuerpo, alma, mente, espíritu, o como le quieras dividir, ¿verdad? Pero a fin de cuentas somos una unidad. Y precisamente la cuestión que dices tú de los géneros, que no sé si nos estamos desviando del tema, ¿verdad? Pero pues es eso, o sea, es decir, negar esa realidad biológica que es tan simple y tan evidente. A veces cuando me ha tocado trabajar, yo trabajo como docente, ¿verdad?, en varias universidades, y a veces les digo a mis alumnos, ¿para qué tanto brinco estando solo tan parejo, verdad? O sea, es complicado la existencia, ¿sí? Porque al final de cuentas acabas queriendo construir, porque eso es el género, es construir mi propia realidad, pero pues es una construcción fantasiosa, ¿sí? O sea, ahora sí que, como decimos por acá, mi hijo también tiene los pisitos en la tierra, usted es esto, ¿sí? Y me gustaba lo que decías, o sea, como un don, como una de creación de Dios, ¿verdad? Y si lo hemos retomado un poquito en la cuestión del tema que estamos hablando, decías, perdón, tu nombre es Rocío, es el libertinaje, pero hay que recordar que precisamente el ser humano, bueno, lo decíamos al principio del programa, es un ser libre, ¿sí? Está diseñado, porque los que somos creyentes, ¿verdad?, decimos, sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en esa imagen y semejanza, Dios nos otorgó ese don de la libertad. Y en ese don de la libertad, pues nosotros ahora sí que podemos hacer las cosas según el diseño original, ¿verdad?, que fue el que Dios creó. O nosotros decimos, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, yo hago el mío. Que a fin de cuentas es un poquito lo que si vemos la Biblia, ¿verdad?, Génesis. Pues fue a fin de cuentas lo que el hombre quiso hacer, ¿no? Ya no quiso seguir el plan que Dios tenía, ¿verdad?, y quiso ser el suyo, ¿verdad? Quisimos ser nuestros propios dioses. Y por ahí, comentando aquí con Andrés, porque
digo, no soy filósofo, pero llevé una materia de filosofía hace poco, estuve estudiando un doctorado, entonces ahí esa cosita que llevas filosofía, y el profesor Benjamín nos decía que cuando se oscurece, cuando quitamos a Dios de la sociedad, dice, entonces todo está permitido. Y es cierto. Quitemos a Dios de nuestras vidas y entonces va a empezar a ver todo el barajuste que es, ¿verdad? Ahora, hablamos de la libertad. Entonces, muchos quizás que están viendo este programa de radio van a decir, pero yo no soy católico, entonces ¿por qué están diciendo que yo tengo que creer? No, nosotros estamos diciendo que tienes que creer. A fin de cuentas, decíamos, en esa libertad que Dios te ha dado, Dios te respeta, Dios te ama en primer lugar. Y la primera regla de la libertad es precisamente ese amor. O sea, puede ser que yo no me porte como esperas, pero aún así yo sé que pues, ahí está Dios, ahí Dios me sigue amando. Entonces, yo creo que una manera de crecer en la libertad es precisamente eso, sabernos amados, porque en la medida que nosotros nos sabemos amados, es posible ver. Sí, vamos a ejercer ese derecho que tenemos a optar por el bien o por el mal, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser moral. Nos gusta o no nos gusta, es un ser moral. Pero si conocemos esa parte de sabernos amados, pues difícilmente vamos a caer. Y si caemos en algo, sabemos que ahí va a estar alguien que está siempre esperándonos, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy importante en la cuestión de la libertad. Sí, que el amor y esto, pero pues, especialmente yo pienso eso, que es la cuestión del saberse amado. Claro, de hecho, fíjate Luis, que ya que mencionas lo que es la parte de la moral y que es algo que es digno de comunicación a través de lo que es esta armonía que el mismo ser humano debe procurar pues para poder llegar a su creador, para poder descubrir también al otro, que viene siendo parte de esa dimensión auténtica del amor, pues está bien importante marcado pues tanto por la antropología como por el mismo magisterio, la parte de, lo dice tal cual, tengo entendido el Papa Juan Pablo II, el lenguaje del cuerpo, porque de hecho pues hay todo un tratado de teología del cuerpo que él desarrolla. Y de hecho eso fue algo que se trató también en la cápsula que estaba programada para el miércoles. Hubo un error técnico y pues salió hasta el jueves. De antemano una disculpa por ello. Y sin embargo pues creo que de alguna forma cumplió su función al momento de que si has estado con nosotros siguiéndonos en ambas páginas o en cualquiera de las dos, te diste cuenta y que vemos que es algo que trata Juan Pablo II en su momento, lo retoma Benedicto XVI. Y de hecho pues nos remite hacia la propia escritura en la carta a los Corintios, donde habla de que el lenguaje de la cruz pues es una locura para la gente que se pierde y sin embargo viene siendo poder de Dios para los que sabemos que podemos creer y que tratamos y nos esforzamos por lo menos por entenderlo, y sabemos que la cruz pues es una prueba de amor, es la verdadera. Se puede decir que aunque haya muchas otras formas en las cuales se puede expresar eso en otros contextos, sabemos que a fin de cuentas viene siendo para algo efímero. Y aquí hablamos de un hombre que dice, pues es que no hay más grande amor que dar la vida por el otro, precisamente en total y plena libertad. Y es que también él lo menciona en el Evangelio de Juan, pues que nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Y el amor prácticamente es donación. Es algo que se hace en libertad y que consiste en eso, en donarse a los demás, a Dios mismo, ser una oblación por elección. Entonces, pues es muy importante para poder hacer activa esta donación lo que es el lenguaje. Tanto así que también los psicólogos lo dicen en la dimensión humana, lo del lenguaje corporal, que lo que decimos con nuestros ademanes, lo que decimos sin palabras, lo que expresamos cuando sonreímos o cuando hacemos huecas, todo esto. ¿Qué pudiera decirse entonces sobre la parte del lenguaje, Andrés? Tú que es más o menos tu fuerte, un poco más. Bueno, es que Ok.
Bueno, esa cuestión del lenguaje está ahorita en stand-by. Un previo para que podamos ya de eso partir del... El lenguaje básicamente es un constructo, volviendo a los constructos culturales, ese sentido me pareció más que inclusive interesante, que es lo que plantea Rossi. Decía que finalmente hablaba de un pueblo y ese sentido es inclusive importantísimo, más cuando hablamos también de nuestra propia cultura, porque la cultura es incluso la que va planteando nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de comunicarse e inclusive, volviendo a esta cuestión, por ejemplo, de un pueblo prácticamente muy sensual, que tenía como máximo estereotipo finalmente casi la belleza desnuda. No nos extrañaría, y eso creo que alguna vez lo expusimos en alguno de los primeros programas, en algún libro que se llama ¿Por qué soy cristiano?, de Hans Boris Balthasar, que habla sobre este sentido de por qué hasta el momento tenemos nosotros también una serie de imágenes, y por ejemplo de manera muy específica criticable que sean imágenes bellas. De ahí inclusive estaba también acordándome el libro de Cristo Roto, ¿sí? Que dice, es que déjame repararte, no me repares, para que te acuerdes de... E inclusive ese es el sentido también del lenguaje, ¿no? Que también nosotros como católicos tenemos un lenguaje también ampliamente en simbolismos. Entonces el lenguaje tiene que ser básicamente este apartado que tenemos de manera muy específica para poder comunicarnos unos con otros. Y inclusive creo que la cuestión del lenguaje tendría que volver a checar mis apuntes, tiene que ver con el hecho de que es también usado prácticamente con los animales. No, los animales se comunican, sin embargo los únicos que somos capaces de usar el lenguaje somos los seres humanos, aunque estaba checando algún apartado ahora no recuerdo si fue con Lucas en El Hombre Espíritu Encarnado, o no me acuerdo si fue nada más, si fue con Lucas, para si quieren agregar a su lista de pendientes, Lucas, el Hombre Espíritu Encarnado, y hablaba de cómo algunos simios son capaces de imitar el lenguaje humano, y creo que hasta lo más que han logrado es imitar y casi empezar a comunicarse precisamente a través de la lengua de señas. Sí, hubo un simio que ya murió, no recuerdo, creo que se llama Coco, no estoy muy segura, pero sí, él aprendió el lenguaje de sordomudos, a comunicarse por eso. Sí, entonces eso es algo, es más, bueno, les digo, aunque este animal haya logrado aprender, no es algo que pudo transmitir, no es algo que pudo enseñarle a otras generaciones, o algo que ellos empezaron a tratar de hacer. Entonces, yo creo que es también parte de la gran riqueza, e inclusive creo yo que es el apartado que nos podría llevar a este sentido de una siguiente pregunta que queda bastante pendiente, que es, si tenemos un contexto y este contexto es adverso, al menos la única ventaja de este contexto adverso es que nos sentimos amados. Si este contexto es adverso, ¿qué tenemos que hacer para fundar la civilización del amor? Creo que ese sería el apartado más importante, y si no, Eloy podrá estar de acuerdo mucho con eso. Bueno, es que me acuerdo que Eloy también da pláticas prebautismales, y les digo normalmente en pláticas prebautismales que algo muy interesante que tiene que ver con el Santo Crisma es que el Santo Crisma, por eso se llama Santo Crisma, porque nos debe recordar la presencia que hacemos nosotros en el mundo. Y ustedes dirán, caray, sí, es que acuérdense que somos profetas, sacerdotes y reyes. Y como profetas estamos prácticamente obligados a hablar de Dios. Y dirá Moisés, y Señor, ¿cómo quieres que hable de tu nombre? Sí, como que todavía le... Esto. Exactamente, como que todavía le batallo. Bueno, es que... Sí. Entonces, creo que inclusive esa parte del lenguaje, de un lenguaje cristiano, es la parte más interesante que tendremos nosotros. Es que no tenemos que hablar de Dios. Todo lo que hacemos tiene que hablar de Dios, ¿sí? Oye, es que como que tú tienes algo raro, como que tú no sé qué. Normalmente a mí me acarrillan bastante en los trabajos porque me dicen, oiga, es que usted parece sacerdote. Se comporta, se para como sacerdote, habla de repente hasta como sacerdote. Perdón. Entonces, me dice padrecito, hay una razón. ¿A lo mejor va a ser diácono permanente? bueno, quién sabe, no sé, pero
Pero va por ahí también en ese sentido, ¿no? Recordemos, y por ejemplo, esa sería una buena invitación para esta semana, ¿no? Si yo no puedo hablar de Dios abiertamente, a través de mi lenguaje, ¿qué puedo hacer para hablar? Es como hablando del amor, ¿no? Cuando estás enamorado, Sí. No haces más que hablar de la persona de la que estás enamorada, y cuando no hablas se te nota. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Recuerdo mucho una amiga decía, es que tal persona le brillan los ojos de manera diferente, se le nota que está enamorado. Entonces nosotros tendríamos que vivir de la misma manera, transmitir a Dios de la misma manera, el amor de Dios. Excelente. Dios es amor, la Biblia lo dice. Bueno, ¿y qué es la traducción de la encíclica? Entonces, pues hasta aquí, queridos amigos, web espectadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? ¿Les parece si vamos a la pausa que nos va a llevar al bloque de conclusión? Pues bueno, estamos esperando que nos compartas tus inquietudes en el espacio correspondiente. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Les vamos a mandar saludos. Digo, ya que algunos estaban quizá esperando, bueno, que yo estoy aquí y quisiera ver que me vieran y todo. Entonces mandamos saludos a Isaac Sarabia, decide anoche. Saludos hasta El Salvador, para Catalina Rodríguez, para Fidel Hernández, para María Angélica Zacarías, para Jesús Segura, que nos manda saludos a todos. También saludos y bendiciones para ti, querido hermano. Para María Teresa Gutiérrez, para Patricia Torres, que es la primera vez que nos sintoniza. Muchas gracias por permanecer y desde luego estamos para servirte pues en relación a los temas que ya hemos tratado, poder compartirte en la medida de lo posible y a la brevedad lo que son, pues tenemos de hecho una playlist en YouTube donde vienen pues los programas pasados, si acaso nos falta algunos de los últimos, pero a la brevedad van a quedar también y vamos a poder profundizar al respecto. Alguna inquietud que haya también al respecto la vamos a poder tratar. La verdad que sí, pues eres bienvenida y te invitamos a permanecer con nosotros. También para Osorio Avi y para Blanca Vázquez. Buenas noches a todos y un cordial saludo. Entonces, vamos a retomar esta reflexión que estuvimos teniendo sobre si se puede mandar el amor a propósito de la encíclica Deus Caritas Est en el numeral 16, y hablábamos de que estábamos acercándonos de la parte del amor y la comunicación que era a través del lenguaje, según nos comentaba y compartía Andrés, por lo menos una introducción,
noción de lo que podría ser y que pudiéramos desarrollar en este mes, que tenemos pues algo de sorpresas a propósito de este tema que nos remonta mucho pues a pensar en este mes que se piensa de forma comercial y secular, y que sin embargo tiene pues un origen, como ya lo sabremos y lo recordaremos, eminentemente cristiano. Entonces sería eso, y a partir de febrero, así es. Estamos en enero, pero nos está preparando este fin de enero. Y a propósito de la cuesta y los primeros gastos, a propósito de esta cuestión de... Ya es quincena, ya pagaron. Ya es quincena, ya pagaron, entonces ya ahorita ya se pueden ir programando para unos buenos detalles, para las personas con quienes comparten naturalmente, para tener también para sus cafecitos los viernes y los lunes por la noche. ¿Me estás pidiendo algo a alguien? ¿Es un mensaje subliminal? Bueno, simplemente pues podemos compartir a veces con un simple vasito de agua, o simplemente el estar pues al lado de las personas que sabemos que representan algo para nosotros. Exactamente, estar compartiendo pues esto que viene siendo una vivencia de fe. ¿Por qué? Lo que queremos es precisamente llevarlo a eso, a la vivencia. Por eso justamente lo anunciamos y lo comunicamos. Y a propósito de la comunicación, íbamos hacia la parte ya de una civilización que ya viene partiendo, quizá yo creo que un elemento clave para algo diferente en cuanto a civilización se refiere es la parte de la vida comunitaria, ¿no? Entonces pues a manera de conclusión vamos a ver qué nos podemos llevar. No sé si quieren ya comenzar a... Pues yo dijera que sí es básicamente la conclusión. Tratemos de... Bueno, esa es la finalidad del café filosófico. Tratar de partir de una frase muy concreta y ya. Porque si no, no acabamos. Muy bien. ¿Nuestros invitados algo que decir? Ay, se me fue una frase de San Agustín. ¿Cómo dice? Ama ya lo que quieras. Sí, esa. Esa que es. Pero ya la dije, así que te toca otro. Sí. Bueno, es que dices, ama ya lo que quieras, pero para poder llegar a vivir esa frase, no es tan sencillito. O sea, uno puede decir, pues amar pues, es hacer lo que me dé gusto, que me dé la gana. Pues no necesariamente. Amar es buscar siempre el bien propio, pero también el bien de los demás. Entonces, si tú te dedicas, si realmente amas, vas a buscar el bien de los demás. Volvemos a insistir, vuelve a partir de una cuestión de libertad. Nadie te obliga, ¿sí? Ni siquiera Dios te obliga a ser, si eres cristiano, eres católico o lo que sea, no te obliga a Dios a que lo seas. Eso que quede bien claro, ¿no? Pero sí desde esa libertad, a lo mejor muchos de nosotros, como decía Rocío, sí soy media coda, no sé. por gracia, y ahora sí que por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en esta iglesia católica y hemos conocido, o hemos ido conociendo, ¿verdad? Un poquito de ese amor, y en respuesta a ese amor, pues en libertad, ¿verdad? Hemos elegido seguir en este camino, ¿verdad? Seguir fieles en la iglesia católica y siguiendo fieles a lo que nuestro Señor nos pidió y nos enseñó. Bueno, yo diría eso. Pues sí. Bueno, una frase también de San Agustín que me gusta muchísimo y que todos conocen: nos creaste, Señor, para ti, nuestra alma está inquieta hasta que descanse en ti. Decían al principio, creo que Andrés, Dios, que es el amor mismo, se ha donado para nuestra salvación, para nosotros, y en total libertad, y exige una respuesta, porque el amor necesita de una respuesta. El amor es entre dos. Entonces Dios, que nos ama, no es porque necesite de amarnos, Él no necesita de nuestro amor, nosotros necesitamos de Él, pero fuimos creados por Él, para estar en unión perfecta, como dice nuestro Señor Jesús, que así como Él es uno con el Padre, que nosotros seamos uno con Él. Y entonces ha querido habitar en nosotros la Santísima Trinidad, somos templo de la Santísima Trinidad, habita en nosotros Dios, y entonces espera esa respuesta de nosotros en total libertad. Nos creó para Él, en total libertad. Deberíamos de decir todos: no quiero ser para ti,
realmente quiero hacer para ti. Pues yo dijera que ya que estamos en tiempo de pandemias, pues amen. En una de esas también se contagia. Ok, el amor también se puede contagiar a propósito, pues también de esta vida de comunidad, ¿verdad? Lo vemos en cuestiones como, por ejemplo, todos estos acontecimientos que hablamos de la sociedad y de la política. Incluso también tenemos que el día de hoy, pues hemos recibido muchos que Inglaterra deja de ser parte de la Unión Europea, digo a propósito de nuestras raíces cristianas occidentales. Pues hablamos de esta vida en comunidad como una propuesta y que sin embargo nos plantea la encíclica a manera de incógnita que si se puede mandar el amor, y de alguna forma pues vamos a hacer un pequeño spoiler nada más para terminar este segmento semanal, que está escrito en el numeral primero de la encíclica misma y que sin embargo para poder entenderlo en su plenitud no podemos quedarnos sin leerla completa y estudiarla bien. Pero dice que el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro, hablando de Dios. Y a propósito de Primera de Juan 4:10, donde sabemos, según el apóstol Juan, el apóstol amado, que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces, efectivamente, si es algo que se transmite, creo que es la manera más eufemística de decirlo. Fue también picar el término y creo que nos ayudó bastante. Y sobre todo, pues nos ayuda también a reencontrarnos hacia esa parte del modelo central, y que a propósito de la civilización del amor, que es un tema que yo creo que da para muchas de las semanas que vamos a estar aquí en línea con ustedes, pues una clave viene siendo la iglesia y dos pilares de la iglesia que vienen siendo Jesús, y decimos que a Jesús por María a propósito de la espiritualidad salesiana. Y quisiera precisamente aprovechar para mostrarles, espero que dime si se ve, John, la bajo un poquito. Este es un sueño que tuvo San Juan Bosco. La acerco, tú me hacia, a ver, tú me ayudas, amigo. Saludos a Jonathan Fraga, que como sabemos es nuestro ingeniero, así le decimos por ser ingenioso en audio, sonido, imagen, calidad. Excelente comunicador, muchas gracias, Jonathan. Y bien, nosotros podemos ver en este sueño que hay varias embarcaciones enemigas. Hablamos de ideologías, hablamos de algunas alternativas a la iglesia y algunas otras cuestiones que vienen pues atentando hacia nosotros, hacia nuestra seguridad, son de guerra. Y sin embargo tenemos esa barca de la iglesia que es construida por ese carpintero que tiene a bordo a los mejores pescadores, por eso es que elige pescadores para poder conducirla. Y tenemos que esta barca tiene un afianzamiento en Jesús Eucaristía y en María. Y de hecho tenemos una advocación específica de la congregación salesiana que es María Auxiliadora. Y es también un título de María que figura dentro de las mismas letanías lauretanas. Entonces, querido amigo o espectador, amigo o espectadora, queridos web hermanos, y más allá de la web, que somos hermanos en Cristo, pues queremos exhortarlos a que sigamos viviendo este misterio de la gracia en torno a la iglesia a la que estamos llamados a conformar. Y es por eso que, no sin antes decir también algunos avisos, pues vamos entonces a cerrar también con un canto que tiene que ver precisamente con esta alegoría de la iglesia en torno a la espiritualidad salesiana. Entonces queremos decirles que ya en cine tenemos la película Renacidos del Padre Pío. Entonces en los cines de su preferencia, en lo que es la República Mexicana, ya pueden encontrar en cartelera la película. También tenemos la hora santa del Distrito de Profesionistas este 8 de febrero a las 6 de la tarde en el Domus Dei. Es sábado, acuérdense, la semana que entra, de mañana en 8. También tenemos el Congreso Laicos por la Vida y la Familia en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga 1, el sábado 22 de febrero a las 9 de la mañana. Esto hablando de la ciudad de San Luis Potosí capital. Tenemos también al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que nos
comparte la conferencia sobre ideología de género, viernes 28 de febrero a las 6 en la Casa de la Acción Católica, y estará a la venta también su libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado. También queremos invitarte a que vamos a tener curso de evangelización para, ¿qué sector era? Sector de hoy miércoles, no sé cómo se llama, San Miguel. Sector de antier miércoles, que es el... No te preocupes, sí, es para el sector San Miguel Arcángel, que se reúne ¿Aquí en Domus Dei? aquí en Domus Dei los miércoles. Y lo que son horarios y pormenores también del curso, se los daríamos de forma personal por inbox. Entonces, pues queremos agradecerte, invitarte a que sigas con nosotros en contacto aquí en el Facebook de Católico Defiende tu Fe, naturalmente también de Nueva Alianza Radio, y en las demás redes sociales puedes encontrarnos en Twitter como @catolicotu, @NAlianza Radio, y también en Instagram como Nueva Alianza Radio, todo seguido, y Católico Defiende tu Fe, todo seguido. Ya tenemos la playlist y la mayoría de los programas pasados en el canal de YouTube de Católico Defiende tu Fe, y próximamente también podremos tenerlos disponibles en el canal de YouTube de Nueva Alianza Radio. Entonces nos despedimos cerrando este bloque semanal de tema más no de reflexión con esta canción que es Somos Don Bosco que Camina. Te esperamos No tenemos los derechos.